Muy buenas tardes. El Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario Antropología en Honduras en su semana número 5, que será desarrollando desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre con el apoyo del Centro de Arte y Cultura. Mi nombre es Carmen Julia Fajardo, coordinadora de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la que participan expositores importantes, profesionales nacionales e internacionales, y recordar que este evento se está retransmitiendo por el Facebook de la Universidad Valle del Sula, Facebook oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Facebook del Departamento de Antropología, el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, el Facebook del Centro de Arte y Cultura y el Facebook de la Facultad de Ciencias Espaciales. Antes de empezar con la exposición de este día, les recuerdo que al final hay un espacio de tiempo para preguntas y respuestas, por lo que puede realizarlas por medio de un mensaje a las plataformas antes mencionadas y en el chat de esta conferencia para darles lectura. Hoy tengo el privilegio de presentar a Rosemary Joyce. Rosemary Joyce, de nacionalidad estadounidense. Su labor actual es catedrática del Departamento de Antropología de la Universidad de California, Berkeley. Su último grado académico es un doctorado en antropología. Sus antecedentes laborales tenemos que trabaja en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Berkeley, desde 1994 hasta el presente. Trabajó en el Departamento de Antropología del Museo y el Museo de Peabody de la Universidad de Harvard desde 1985 a 1994. Entonces, dentro del que podemos mencionar entre sus últimos antecedentes profesionales, en resumen, ya prácticamente, ella se graduó en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. En 1978 obtuvo un laude en antropología y sacó un honor a su trabajo Dimensiones de Tiempo y Espacio. Se sacó su postdoctorado en la Universidad de Illinois de 1985 y se titula con su tesis Cerro Palenque, Valle de Lulúa, Honduras, interacción del clásico terminal en la periférica mesoamericana del sur. Las tres últimas publicaciones, porque no podemos dar lecturas a la sinfín de publicaciones que tiene. En este presente año tenemos el futuro de los residuos nucleares de la Universidad de Oxford. El libro en 1900, estoy perdida. En el 2017, el libro de cerámica pintada de Honduras, itinerarios de objetos y vidas. Y el otro libro que lo comparte con otros compañeros antropólogos, Julia Gendo y Jen Lopíparo, Relaciones Materiales, las figuras matrimoniales de Honduras prehispánica en la Universidad de Colorado. Sus temas de interés, también en resumen, ¿verdad? Es la arqueología, los complejos de viviendas de la arqueología de género, materialidad, desigualdad, heterarquía y comunidades de práctica. Esto a grandes rasgos la hoja de vida de Rosemary. La conferencia del día de hoy se titula La arqueología y la desigualdad, lecciones de los análisis de los sitios del río Ulúa. Bienvenida, Rosemary. Gracias, Carmen Julia, y quiero agradecer a la universidad para darme esta oportunidad de compartir mis reflexiones sobre los resultados de estudios arqueológicos en Honduras que he producido durante 4 décadas de trabajo. La arqueología en años recientes ha tratado a contribuir al entendimiento de desigualdad en un momento en que la desigualdad en el mundo ha aumentado más que nunca. El libro destacado aquí, editado por Michael Smith y Tim Kohler, intenta aplicar medidas universales de desigualdad
a una muestra grande de casos arqueológicos, de llegar a leyes generalizadas para entender el aumento de desigualdad como un proceso casi inevitable. Pero podemos buscar a entender cómo en algunos lugares poblaciones estaban capaces de resistir la acumulación de capital y poder en las manos de una minoridad. En un libro publicado en 2013, junto con mis colegas Julia Hendon y Ginny Lopipro, exploramos cómo la gente de la zona de Honduras, donde vasijas y figurillas de estilo Ulúa fueron producidos, gozando una manera de vida de buena calidad, evitaron el aumento de extrema desigualdad. En un otro libro publicado en 2017, he avanzado argumentos para la importancia de la historia de estabilidad y resistencia a la formación de desigualdad evidente en la arqueología del valle inferior del río Ulúa. La pregunta que sugerimos no es por qué la sociedad de la costa norte de Honduras nunca llegó a ser estado como en Copán. Para nosotros, la evidencia indica una sociedad donde esfuerzos por una minoridad de instaurar más desigualdad no tuvieron éxito. Exploramos un modelo de pueblos con autoridad limitado, evidente en las obras de arte del estilo Ulúa, con sus narrativas de rituales compartidas, evidente también en las excavaciones, que nos da evidencia de las mismas rituales y ceremonias. En el valle del río Ulúa, los proyectos arqueológicos de los 70s y 80s registraron más de 500 sitios arqueológicos. La mayoría son aldeas de tamaño pequeño, localizado en las riberas de los ríos. Excavaciones profundos en muchos de estos indican estabilidad en ocupación por siglos hasta por miles de años. La persistencia de la población es evidente también durante épocas en que los ríos tuvieron cambios extremos de curso. Aquí se puede ver un grupo de núcleos de habitación que anteriormente fueron en un río y el río se cambió el curso. También durante épocas en que los ríos y huracanes resultaban en inundaciones, la gente, la población persistía en sus ocupaciones en estos lugares. Como parte de nuestras investigaciones desde los 70, hicimos excavaciones de complejos domésticos o residenciales en una muestra de sitios que incluye Cerro Palenque, donde he hecho mis excavaciones en los 70s y 80s, y Julia Hendon otra vez en los 90s. Por medio de estas excavaciones llegamos a entender historias particulares de asentamientos o pueblos diferentes, llegando a un punto donde podemos caracterizar historias enredadas en vez de historias generalizadas. Tomando Cerro Palenque como un ejemplo, hoy voy a demostrar cómo aplicar algunas medidas de desigualdad propuestos por arqueólogos para evaluar las dimensiones de desigualdad y los cambios afuera de tiempo.
En 1983, Randy McGuire propuso un análisis de desigualdad con una distinción entre desigualdad absoluta y desigualdad relativa, y eso es muy relevante al pasado de Honduras. Su ejemplo estaba el caso de diferencias en riqueza, tomando en cuenta no solamente la diferencia absoluta entre riqueza, pero la diferencia en escala. Pero, ¿cómo podemos medir esto, la riqueza? En casos arqueológicos, este fue un problema. En muchos de los estudios de desigualdad, han utilizado la inversión de energía como un equivalente de riqueza. Por ejemplo, en Copan, Elliot Abrams utilizó una aproximación de la inversión de energía necesario para construcción de casas para hacer un estudio de control de recursos. El grado de uso de piedra y estuco sugirió a él gran diferencias entre los residentes del centro y las aldeas humildes. Y esta medida de inversión de energía en arquitectura también es la medida utilizada por Michael Smith y Tim Kohler por su trabajo reciente de aproximar una historia en macro escala del desarrollo de desigualdad. Pero cuando vimos el Valle de Sula o el Valle del Río Lua, no existe un rango comparable de diferencias en inversión de energía en arquitectura residencial. Una otra medida sugerida por muchas personas es el tamaño de los sitios mismos. Tenemos datos de la población de sitios distintos en Honduras por proyectos de patrones de asentamiento. Estas también nos da un base de evaluar la inversión de energía en construcción en varias partes del país. El grupo de edificios con más inversión en Copan es parte de una muestra más grande de estructuras que en el caso de sitios como Cerro Palenque o algún otro centro primario en otras partes de Honduras. O es que decir que la desigualdad absoluta es diferente en varias partes del país, aunque hay desigualdad relativa en cada lugar. Tomando en cuenta la población más grande de Copan, podemos ver que no solamente el grado de inversión en pocas estructuras es más grande en Copan que en Cerro Palenque, estas estructuras formaban una proporción más pequeña del universo de complejos domésticos. O sea que... Rosmery, perdón sí. que te interrumpa. La presentación no ha pasado. Hemos estado con la misma diapositiva. Oh, no se puede ver las diapositivas. Solo la primera hemos visto. O sea, no ha corrido la diapositiva. Okay, let me see what's wrong. Oh dear. Can you see it now? Yeah. Can you see it now? No. Okay. Oh, that's too bad. Let's see if this can be made to work. You can't see that. Okay. Can you see it? Oh, sí. Yeah? Sí. Disculpe. Lo siento el error por parte mío. Yo creo que tal vez ustedes han entendido un parte de lo que estaba diciendo.
Ojalá que en el tiempo de preguntas podemos explicar un poquito más. Solamente que estaba diciendo que cuando uno quiere medir la desigualdad utilizando la energía invertida en la construcción de estructuras, hay diferencias que tienen que tomar en cuenta entre la escala de un lugar y otro. Aquí se puede ver que en Copán, en el centro de Copán hay más que 1000 estructuras. En Cerro Palenque solamente 500, entonces es una diferencia de escala muy grande y Cerro Palenque es el sitio más grande en el río Olúa. Por esta razón, cuando hay un grupo de estructuras que con mucho más inversión de energía, puede ser un porcentaje más elevado de la población en un lugar como Cerro Palenque que en un lugar como Copán. Entonces, aunque la inversión absoluta de energía es menos en Cerro Palenque, la desigualdad relativa puede ser mayor, porque un mayor porcentaje de los recursos de la comunidad fueron utilizados por solamente una familia, que en el caso de Copán, donde sabemos que hay por lo menos más que 25 familias poderosas con inversiones elevadas de recursos, pero estos 25 o más familias no ocupan tanta porcentaje del sitio, de los edificios del sitio. Espero que este sería un poco más claro si nosotros podemos ver los otros diapositivas y otra vez mis disculpas. Ok. La cosa es que esto no implica que no había desigualdad en un sitio como Cerro Palenque. Aunque la mayoría de estructuras en el sitio tienen dimensiones semejantes, unas pocas muestran evidencia de más consumo de recursos y labor, utilizando piedra cortada, estuco y escultura. Eso ilustra una dificultad con el entendimiento de desigualdad como sujeto a medida universal. Tratando energía de construcción como algo que podemos medir en toda situación con la misma escala es una reflexión del mundo capitalista, con su equivalencia de horas con dinero. No podemos distinguir entre esfuerzo ofrecido para cultivar el hogar, por ejemplo, y trabajo dado bajo de amenaza de fuerza. Cuando consideramos este problema de inconmensurabilidad, existe no solamente en cuanto a desigualdad, pero en todas partes de nuestros discursos sobre igualdad y desigualdad, el progreso y el poder, jerarquía y riqueza. Demostrar diferencias relativas no establece automáticamente una manera de entender las diferencias en poder entre la familia gobernante de Copán con sus estelas y el poder de familias influyentes del río Olúa con sus imágenes de barro. McGuire nos da otra herramienta para entender tales relaciones: heterogeneidad, the distribution of populations between social groups, o sea, cuántas divisiones o facciones hay adentro de una población. Los edificios que forman los sitios en el Valle del Río Olúa componen complejos familiares, unidades con los cuales podemos medir heterogeneidad. How heterogeneous they are. Llegamos a una nueva visión de la historia desde la perspectiva de las prácticas de personas y familias,
de aldeas y pueblos en vez del macroescalo de cronologías tradicionales de estados. En esta historia, el valle dio origen a una sociedad de agricultores prósperos, donde una proporción elevada de la gente compartió con más igualdad en la bondad del río y sus suelos fértiles. No fue una sociedad sin distinciones. Las casas de algunas familias fueron construidas con arquitectura consumiendo más esfuerzos. Estas familias ocuparon lugares que formaban centros de territorios pequeños. No obstante estas diferencias, la mayoría de la gente, hasta en aldeas, disfrutaba de una manera de vida con productos bellos de artesanías y con acceso a materiales importados como la obsidiana. Artesanos hicieron experimentos con la tecnología de cerámica, llegando a ser productos muy bellos. Algunos de estos artesanos producieron hasta estatuas finas, grandes, documentos de la participación en ceremonias públicas de personas, masculinos como femeninos. Podemos identificar sus sujetos como autoridades, pero con poder limitado. No vimos retratos de poder particularizado como en el arte de la zona maya, más que ilustraciones de los oficios públicos compartidos. El arte Ulúa es un testimonio de la importancia de la participación de la población en ceremonias, quemando incienso, bailando, compartiendo bebidas y comida. Es un retrato de heterogeneidad en vez de desigualdad. Maguire sugiere que heterogeneidad podría cambiar, dando vía a más desigualdad por medio de acciones múltiples de gente, facciones o partes de la población. Una de las maneras en que la desigualdad puede emergir es un aumento de niveles de jerarquía. Unos intentos de lograr esto son evidentes en la historia de la zona Ulúa en los siglos 8 y 9. La familia que dominaba el sitio que se llama Travesía en el siglo 8 patrocinaba la producción de vasijas de mármol y su distribución. Reconstruyeron su habitación con una orientación a puntos importantes en la geografía cosmológica, tratando de proyectar su sitio como el centro de toda la zona. Elaboraban la arquitectura de su casa con esculturas, estuco, plataformas elevadas, además que construyeron un campo de pelota. Juntos, estos son indicios de un intento de poner su familia en un nuevo nivel, más elevado en jerarquía sobre los pueblos y aldeas del valle. Pero no tuvieron éxito en dominar otros sitios, donde los artesanos continuaban con la producción tradicional de cerámica, utilizado en prácticas tradicionales de ritual, por autoridades con menos evidencia de desigualdad. Podemos considerar esto como un caso de lo que James Scott ha designado cómo evitar el Estado o el arte de estar ingobernable. Él, en un estudio del suroeste de Asia, dice que el Estado mismo es algo reciente, es frágil, es limitado en su poder de demanda y es más efectivo
en lo que él llama su alcance simbólica. La historia política que él desarrolló es una historia anarquista, un enfoque que la arqueología contemporánea también está explorando ahorita, especialmente en casos que anteriormente pensaban de identificar como cacicazgos, como fue el caso con el Valle del Río Lua. Desde el punto de vista de tal historia anarquista, tenemos que cambiar nuestras narrativas para enfrentar la realidad que cambios sociales tienen sus orígenes en las acciones de facciones, personas particulares, familias y otros tipos de actores no estatales, más que en las estructuras imaginadas de gobiernos y estados. Desde este punto de vista, podemos considerar la historia del Valle del Río Lua en una nueva forma. En el siglo IX, la familia residente en Cerro Palenque parece haber tratado de llegar a un nivel elevado en jerarquía, con más éxito que el intento anterior de travesía. La población del pueblo aumentó al llegar a un tamaño 2 veces más grande que cualquier otro en el valle. La familia fue el patrón del uso de un campo de pelota ligado por un pavimento a su casa. Consumieron obsidiana, mármol y caracoles del mar para sus rituales, materiales a que la mayoría de la población del sitio no tuvo acceso, entonces fue más desigualdad absoluta. Lo que Travesía intentó, Cerro Palenque practicaba con más éxito, con el efecto de producir más desigualdad relativa. Pero al fin, después de pocas generaciones, el sitio de Cerro Palenque fue abandonado y la población del valle experimentaba otra vez desigualdad más restringida. Durante siglos, las comunidades del valle tuvieron poblaciones menos del máximo posible. Familias ocupaban lugares con siglos de historia, manteniendo sus complejos residenciales, reparándoles después de las inundaciones excepcionales. Al llegar a la mitad del siglo VIII, la mayoría de casas en el valle existían en lomos, arriba del nivel de las inundaciones. A vez en cuando las familias reconstruyeron sus casas, en algunos momentos con entierros de sus ancestros. Pero la mayoría de la población, sus cultivos y huertos se encontraban cerca de la casa. También cerca de la casa fueron las fuentes de arcilla para artesanías. Cuando una familia en el lugar que hoy llamamos Cerro Palenque empezaba a construir su campo de pelota, un proyecto que necesitaba más trabajadores que el pueblo mismo tenía, pobladores de aldeas circundantes llegaban a participar. La construcción del campo y la plaza principal duraba años, tal vez décadas, con la necesidad de mover piedra del río y de otros lugares más allá del río. La familia, organizando el esfuerzo, autorizaba la ocupación de terrenos para casas de los trabajadores nuevos. De vez en cuando, brindaban los trabajadores fiestas con comida de maíz, como de celebrar la terminación del diseño de la cancha de pelota. La misma familia patrona daba cerámica y utensilios de piedra para los trabajadores, hecho de piedras locales, reservando la poca obsidiana recibida de origen distante para su mismo consumo
Esta es desigualdad absoluta. Los primeros pobladores del pueblo de Cerro Palenque mejoraban su riqueza ocupando casas nuevas, utilizando cerámica y herramientas de piedra nuevas. Pero con el tiempo, la prosperidad nunca se realizó para la mayoría de la población. Unos pocos grupos ligados a la familia patrona tuvieron cosas como figurillas de cerámica de utilizar durante ceremonias, pero para la mayoría la vida fue un ciclo de buscar agua del río, andar hasta 1 hora a las milpas, trabajar en estas para comida y regresar a casas distantes de sus lugares de origen. Poco a poco, familias decidieron a regresar a las aldeas y pueblos de sus padres, o de irse a lugares más cerca a las milpas, donde tuvieron la posibilidad de trabajar para otras. Su labor fue aceptado, pero su estatus fue menos igual. Las familias antiguas en sus aldeas en las riberas del río aceptaban los emigrantes de Cerro Palenque como un nuevo grupo de trabajadores dependientes, dándoles menos acceso a los materiales obtenidos por el intercambio, formando una clase baja, un incremento de heterogeneidad y desigualdad. En el pueblo de Cerro Palenque, la familia principal quedaba en su casa cerca del campo de pelota hasta que no tenía acceso a la labor de repararlo. Es una historia, como dice el antropólogo David Graeber, de la escala más íntima, donde las formas de violencia estructural más profundas se producen, donde podemos ver las causas de las pérdidas más dolorosas de libertades humanas. Como dice Graeber y David Wengrow, the story we have been telling ourselves about our origins is wrong and perpetuates the idea of inevitable social inequality. Ellos nos dicen que de aceptar que un hecho de desigualdad existe es un error. Debemos que explorar, en sus palabras, cómo en una sociedad alguien puede convertir derechos de bienes en la explotación de otras personas. En vez de consideraciones de medidas de desigualdad, tenemos que considerar las perspectivas, intenciones y motivaciones de la gente de tales situaciones. Ya en el valle del río Lua, donde con medidas tradicionales nunca llegaron a ser en extremos de desigualdad, podemos ver la revocación de explotación. Es una historia de resiliencia en vez de lo que tantas veces ofrece la arqueología. Es una historia importante que provee la arqueología de Honduras al mundo y la disciplina de arqueología. Gracias. Now I can't stop it. Okay. Perdón. Muchas gracias, Rosemary, por compartir tus reflexiones. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Pues tenemos más que preguntas, puras felicitaciones, Rosemary. No tenemos más que comentarios que te agradecen que compartas tus reflexiones con nosotros. Preguntas de ¿desde cuándo no trabajas en Honduras? Dice. Desde 2009 no he hecho excavaciones o pruebas de campo porque en la zona norte de Honduras, desafortunadamente, el estado de seguridad no es suficiente para mi universidad de darme permiso. La cosa es que durante estos últimos 10 años he seguido haciendo estudios de Honduras por medio de estudios de colecciones en museos, no solamente en América
en los Estados Unidos, pero también en Europa. Y hoy en día estoy haciendo esfuerzos de hacer un otro libro sobre las colecciones más tempranas que entraban en Europa desde Honduras y la importancia de ellos en la historia de arqueología. Entonces, nunca voy a quedar trabajando en la arqueología de Honduras, aunque en el campo no es posible para mí al momento. Tenemos una pregunta que dice, ¿el factor género fue determinante en la desigualdad social? Esa es una buena cuestión. Según los análisis nuevos de antropólogos como David Graeber, quien lástimamente ha fallecido con solamente 53 años hace poco, el estudio de cómo la deuda fue hecho entre personas y utilizado como un base de desigualdad es fundamental. Y él ha escrito un libro de casi 1000 páginas. Es horrible realmente de leerlo porque es tanta. Pero en esto, él nos da una idea de cómo repetidamente en situaciones diferentes la necesidad de pagar por demandas de gobiernos es ligado con esclavitud y con otras fuerzas que realmente son fundamentales para la desigualdad. Entonces, para él son las intenciones y acciones humanas que produzcan esto. Y no solamente, por ejemplo, diferencias en el ambiente natural o la fertilidad del suelo. Esa es política de personas. Ok. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se relaciona esta idea de heterogeneidad con la heterarquía en el caso del Valle de Sula? Sí, hace como 20 años, Julia Hendon y yo hicimos nuestros primeros pasos de utilizar jerarquía como parte de la investigación de la zona hondureña, no solamente el Valle de Sula, pero también en Yoro. Y jerarquía es una forma de política contra el Estado en los términos de James Scott. Jerarquía dice que hay posiciones de distinción o de poder o autoridad, pero hay varias de estos. Entonces, no solamente una jerarquía puede emergir, porque siempre hay otras fuerzas de balanceo contra esta. Si empezamos con esta, por ejemplo, en el caso del río Olúa, tenemos la autoridad en la familia de los viejos, los con más años. También hay bases de autoridad por ser un líder en un rito o ceremonia en religión, pero hay la posibilidad también de autoridad por medio de conocimiento técnico, como el conocimiento de hacer la cerámica o trabajar con las plantas para hacer medicinas. Y cada uno de estos puede estar un base para distinción social. En la teoría anarquista dice que en sociedades como los de la escala que tenemos en la mayoría de Honduras, nunca hay posibilidades de unir todas estas autoridades en una sola persona. Entonces, jerarquía es parte de la teoría más grande de anarquía. Tenemos otra pregunta, dice, Cerro Palenque era un receptor de comercio más que una zona de manufactura.
Es muy interesante. El trabajo mío fue en las unidades domésticos por la mayoría del sitio y no hice mucho en el centro mismo cerca del campo de pelota, solamente lo mínimo necesario de tener certeza de las fechas. El trabajo de Julia Hendon fue exactamente en el complejo, el conjunto doméstico cerca del campo de pelota. En mis investigaciones no hay mucha evidencia de producción de cualquier tipo. En ese sentido, la gente de esta parte del sitio realmente es empobrecido en comparación de otros sitios en el Valle del Río Ulúa. Como en Travesía encontramos muchos desperdicios de producción de cerámica, producción de líticas, de hojas de obsidiana, de otras cosas. Cuando Julia excavaba en el centro, ella encontraba hornos para la producción de objetos de cerámica. Entonces, lo que parece es que el grupo, la familia que quería ser más poderoso, tenía como un monopolio sobre la producción de cerámica. Pero los productos de estos hornos no fueron la mayoría de la cerámica necesaria por la gente. Estaba solamente productos de poca incidencia en mis excavaciones, probablemente hechos para proveer vasijas para fiestas, para eventos patrocinados por ellos. Entonces, con esta, no tenemos mucha evidencia de cualquier producción fundamental en el sitio. Una cosa que pensamos, Julia y yo, porque ellos sí tienen importada obsidiana de muy lejos, de muchos lugares en la zona de Guatemala. Pensamos que es probable que la familia dominante de Cerro Palenque estaba compartiendo por intercambio productos de agricultura y probablemente el cacao, porque todo el mundo sabe que el Valle del Río Ulúa ha sido un lugar importante por la producción de cacao por miles de años. Y la lástima es que cuando hicimos nuestras excavaciones, ni Julia ni yo tuvimos la idea de hacer las pruebas de química de identificar los restos de cacao. Pero a mí parece que tal vez fueran involucrados en intercambio de cacao con otras familias en Belice en particular por razones muy complejas y en las tierras altas de Guatemala por el testimonio de la obsidiana. Dice, en sus investigaciones en Cerro Palenque, ha encontrado evidencia que el juego de pelota existen evidencia de género. Otra vez, por favor. Dice que en sus investigaciones ha encontrado evidencia en el juego de pelota sobre sistemas de género. Sistemas de género. Gender. Mis investigaciones en el campo de pelota fueron limitados. El campo de pelota es muy interesante porque es muy grande. Su plan es más semejante a otros ejemplos de las tierras altas de Guatemala. Entonces, si pensamos de una liga, la liga en que en Cerro Palenque y a la misma vez en Los Naranjos fueron compartiendo fue en la liga que extiende de las tierras altas de Guatemala. En estos hay algo muy interesante porque hay marcadores, pero la mayoría tienen solamente un marcador en un lado. Entonces, en vez de pares de está asimétrico. Y esta nos da la idea que no es un balanceo sobre dos facciones como
en otros lugares. Hay otra evidencia en mis excavaciones en Cerro Palenque de asuntos de género, pero fue afuera del campo de pelota. Una ofrenda con dos figurillas, una ofrenda compuestos de dos figurillas, una al oeste, una mujer con un olla arriba de su cabeza, y al este, un hombre con su vestido emplumada y con su instrumento musical en la forma del concha caracol. Entonces, en este lugar sí hay una visión de los actos de las mujeres y los hombres juntos en asuntos ceremoniales. Pero en el campo de pelota, no. Esta pregunta dice, ¿se ha encontrado obsidiana de Pachuca en Cerro Palenque y en Travesía? Sí, en Travesía no, hasta el momento no hemos encontrado cualquier pedazo, pero en mis investigaciones en Cerro Palenque, el sitio mismo tiene un núcleo que es muy temprano en el clásico, que fue ocupado desde más o menos 450 después de Cristo hasta 800 después de Cristo. Y la mayoría del sitio es un poco más tarde que esto. Pero en estos conjuntos tempranos, conjuntos del clásico tardío, hay dos edificios con taludes y tableros, entonces con el estilo de arquitectura de Teotihuacán. Y alrededor de estos habían encontrado algunos pedazos, hojas de obsidiana verde. Y en estos días no tuvimos el Portable XRF, los instrumentos en el campo. Entonces, estos fueron conservados por la gente del centro regional hasta los 90, cuando Julia Hendon estaba haciendo su trabajo y con el permiso del instituto fueron sujetos a caracterización y son de la obsidiana verde de Pachuca. Entonces fueron importadas de México, probablemente por medio pensamos, de Belice. Dice, te piden que le des un poquito más de información del tipo de especies de las conchas marinas que encontraste en Cerro Palenque. Ok, tenemos una ofrenda en la parte temprana, la parte del clásico tardío, y otra ofrenda en la parte del clásico terminal del siglo IX. Una excavada por mí, otra por Julia Hendon. En los dos lugares fueron parte de una ofrenda los dos bábulos juntos. En el clásico adentro había una perla de jade. En el siglo IX, los bábulos fueron a un lado de un pedazo de una vasija de mármol, pero un mármol verde. Entonces, en los dos lugares, lo que tenemos es un ejemplo de espóndulos, probablemente del Caribe y no de los espóndulos pacíficos. Hay otros ejemplos de conchas de mis excavaciones en Cerro Palenque, pero pedacitos, entonces sin identificaciones específicas. Lo más importante son estos dos espóndulos. Se pregunta, ¿algún tipo de relación con Cerro Palenque y el sitio Los Naranjos? Es muy interesante la pregunta, muy interesante. En el siglo IX, el clásico terminal,
el campo de pelota en Cerro Palenque y el campo de pelota que fue en el proceso de reconstrucción en Los Naranjos, en ese Río Blanco, fase Río Blanco, son de un tamaño y un plan que están semejantes. En Cerro Palenque, en el siglo IX, dejaban de utilizar la cerámica pintada Ulua Polychrome, polícromo Ulua. En vez de esta, había desarrollado otros tipos de cerámica de pasta fina. Y aunque en su publicación, Claude Bodez no habla de un tipo de pasta fina, en la muestrario que él dejaba en el instituto, había un pedacito, uno de las patas de uno de las vasijas, pegado a este muestrario con un nombre diferente, un nombre que es una categoría cerámica que es una mezcla realmente. Entonces yo sé que en Los Naranjos había algunas vasijas de manufactura de Cerro Palenque y en Cerro Palenque tenemos menos de 10 tiestos de cerámica de tipo Las Vegas Polychrome, polícromo Las Vegas, que es muy común en el fase Río Blanco. Entonces lo que parece es que probablemente fueron compartiendo la liga de fútbol con visitantes de los dos sitios, pero no fue una relación intensiva, es muy sutil y sin atender a las cosas que no son comunes, uno podría pensar que no había ninguna relación. Bueno, ya para ir finalizando, dice, ¿hay algún estudio sobre las figurillas cerámicas de Cerro Palenque? Sí, en el libro que Material Relations con Julia Hendan y Ginny Lopipero, nosotros hicimos un capítulo completamente sobre las figurillas del sitio, porque tuvimos esta ofrenda con los dos de explicar. Y una cosa rara es que la frecuencia de figurillas, de fragmentos de figurillas en ese sitio es muy, muy, muy bajo en comparación de otros sitios en el Valle del Río Ulúa, donde encontramos muchos. Pero cuando fueron reunidos todos los dibujitos de todos los fragmentos, además que algunos ejemplos que hay en museos en los estados de las investigaciones de Doris Stone y Dorothy Popenoe en los 20s y 30s, la figuría o las figurillas forman un conjunto con detalles repetidas. Aunque la muestra es pequeña, había una imagen repetida y es una imagen de alguien con cabezas de pájaros saliendo de dos lados de su tocado. Entonces, aunque es una muestra pequeña, nosotros podemos decir que había una identificación, un emblejo de identificación de este sitio por medio de las figurillas. Dice que si el sitio de travesía era el único que producía en Honduras vasijas de mármol en la época prehispánica. De hacer la producción es diferente que producir, porque hay ejemplos de estas vasijas de mármol de muchos sitios con una concentración, según los estudios de Christina Luke, que ha trazado más de 300 ejemplos, la mayoría lástimamente en museos en Europa y en los Estados Unidos o en colecciones privadas, pero más de 300 ejemplos, la mayoría son de sitios cerquita de travesía en la zona central del río Ulúa. En adición, en las excavaciones anteriores de los 40 y hasta excavaciones en 1800
88 que están hoy en un museo de Berlín, en Alemania, hay evidencia de los desperdicios de producción de vasijas de este material. Entonces, sí sabemos que este fue un centro de producción de estos y no hemos identificado otros centros con los desperdicios de la producción. Puede ser que había, pero hasta el momento no tenemos ningún otro sitio con estos datos. Y la concentración de los ejemplos en el centro es muy, muy convincente. A propósito del sitio Travesía, ¿no existe algún lugar donde se podría todavía encontrar restos arqueológicos? Yo creo que sí, aunque el centro mismo es un poco, estaba un poco afectado por máquinas. El sitio estaba ocupado desde tiempos muy tempranos. Nosotros tenemos ejemplos en museos en Europa de cerámica del formativo temprano y formativo medio. Y entonces hay parte de este sitio que ya está enterrado. Sería posible de hacer excavaciones. En mis excavaciones de rescate en 1983, llegamos a niveles de 450 después de Cristo con depósitos intactos. La lástima es que el centro más importante probablemente sería muy difícil de excavar. La última pregunta, Rosemary. Ya Okay. nos dices otra conferencia con todas las preguntas. ¿Qué tanta importancia tiene Belice en Cerro Palenque? ¿Tiene qué? ¿Religion? Belice. Oh, Belice. Ok. Muy rápido porque yo sé que solamente tenemos 3 minutos. Había intercambio por medio de la Bahía de Honduras por el agua desde por lo menos 1000 años antes de Cristo hasta la temporada de la conquista. Cuando uno quiere que entender las relaciones entre el Valle de Sula y el mundo maya, tiene que verse a Belice y no a Copán. No tenemos en esta zona ejemplos de la cerámica de Copán, de la cerámica de Copador, más que como 2 fragmentos. Lo que tenemos son ejemplos de cerámica de muchos tipos de Belice. Entonces, lo que parece es que fueron canoas entre estos 2 lugares por toda su historia, por miles de años. Y nosotros no vimos estos porque hay estos ideas que tenemos de circulación son orientados del terreno, de la tierra. Tenemos que pensar en el mar como un superhighway. Ok, muchas gracias, Rosemary. Entonces, el tiempo ha terminado y es un buen gusto otra vez para el Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradece al antropólogo, arqueóloga Rosemary Joyce por este día haber compartido con nosotros su exposición y también agradecer la atención de todos los participantes a este webinario, todos los que nos vemos los martes y los jueves desde el mes de septiembre al mes de diciembre. Y asimismo le invitamos a la conferencia del siguiente semana, que es el día martes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Martes 6 de octubre, con la conferencia Cantería y Tallado en Piedra de los Antiguales del Noriente de Honduras, discontinuidad de una comunidad de práctica, por Gloria Lara Pinto. Muchas gracias a los participantes. Gracias, Rosemary Joyce. Muchas gracias a todos.